No es un disparate. Alemania y la OTAN se alistan para declarar la guerra a Rusia. Documentos secretos obtenidos a través de una filtración anónima revelan que el alto mando militar de la OTAN ha estado intensificando ejercicios conjuntos cerca de las fronteras rusas, con un detalle perturbador. Los protocolos de acción ya no son de defensa, sino de ataque preventivo. En una reunión cerrada en Ramstein, se tomó la decisión de trasladar baterías de misiles a puntos claves de Polonia y Lituania, algo que, según informes de inteligencia rusos, apunta a una estrategia de cerco. La implicación de Alemania, que hasta ahora había mostrado una resistencia diplomática, se ha vuelto agresiva desde la cumbre de la unidad. El espectro de un conflicto directo se cierne sobre Europa. ¿Está el mundo listo para ver qué viene? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El ambiente en Berlín se ha vuelto denso, cargado de tensión. En los pasillos del poder, las palabras del jefe del Servicio Federal de Inteligencia, Bruno Kahl, resuenan como una amenaza velada, un anuncio de que el reloj para el conflicto está avanzando inexorablemente hacia un punto sin retorno. El amplio uso de medidas híbridas por parte de Rusia aumenta el riesgo de que OTAN considere invocar su cláusula de defensa mutua del artículo 5, afirmó Kahl ante un público expectante en el Centro de Estudios DGAP de Berlín. Y esas palabras no solo fueron escuchadas en Alemania, sino también en Moscú, donde el eco es percibido como la antesala de una provocación. Lo que Alemania está planteando no es solo una respuesta a supuestas acciones rusas. Es una declaración en la que se insinúa que la maquinaria de la OTAN podría finalmente ponerse en movimiento, arrastrando al continente hacia un conflicto generalizado. La cláusula del artículo 5, tan famosa como temida, es un compromiso entre los Estados miembros para defenderse mutuamente. Si uno de ellos es atacado, en el corazón de Europa, ese compromiso está siendo ahora objeto de cálculo y especulaciones sobre cómo y cuándo podría activarse. La guerra híbrida, un concepto que combina lo militar con lo encubierto, lo digital con lo físico, se está usando aquí como argumento para justificar un acto de agresión mayor. Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos está dispuesta Alemania a ir con este juego? Por otro lado, mientras las declaraciones oficiales se multiplican, el Kremlin se mantiene atento. Desde el otro lado del telón de acero, la percepción es clara. Berlín está buscando una excusa para escalar y no se trata de una escalada cualquiera, sino de una que pondría envolver a Europa entera en una conflagración de proporciones históricas. ¿Qué significa esto para los rusos? Desde los ataques híbridos hasta la activación del artículo 5, todo apunta a un movimiento de ajedrez estratégico en el que las piezas están siendo colocadas para enfrentar a Rusia. Sin embargo, las dudas sobre si la OTAN realmente actuaría de forma unísona son palpables. Bruno Kahl mencionó que en un análisis interno de la inteligencia alemana sugiere que dentro del propio Ministerio de Defensa ruso se cuestiona si la OTAN realmente se arriesgaría a activar el artículo 5. Los rusos parecen conscientes de que el bloque occidental está lleno de grietas, que su unidad es más frágil de lo que se quiere admitir. No es solo una cuestión de armamento o de ejércitos, sino también de voluntad política de hasta dónde están dispuestos los líderes europeos a sacrificar sus pueblos en nombre de una supuesta defensa colectiva. No es necesario enviar ejércitos de tanques hacia el oeste. Basta con despachar hombrecillos verdes al Báltico para proteger a las minorías rusas supuestamente amenazadas o ajustar las fronteras en Svalbard, explicó Kahl, haciendo referencia a un posible escenario en el que Rusia podría actuar, sin desatar formalmente una guerra abierta, pero sí provocando la tensión suficiente para quebrar la estabilidad europea. Esta táctica de los hombrecillos verdes ya fue vista durante la crisis de Crimea en el 2014, donde soldados sin identificación formal tomaron posiciones claves en la región.
permitiendo a Rusia consolidar su presencia sin un conflicto frontal inmediato. Mientras tanto, la OTAN parece estar dividida entre aquellos que desean una acción directa y quienes prefieren mantener la calma. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, también se ha pronunciado recientemente, afirmando que Rusia está llevando a cabo una campaña intensificada de ataques híbridos contra objetivos occidentales. Esto no es ninguna sorpresa para Moscú, quien ha sido acusado una y otra vez de ser el artífice de todos los males que afectan a Occidente. Pero lo que se omite en estos discursos es la forma en la que los países de la OTAN han estado rodeando progresivamente a Rusia, expandiendo sus límites cada vez más hacia el este, en una clara provocación. Recientemente se cortaron 2 cables submarinos de comunicaciones que conectan Alemania con Finlandia en el mar Báltico. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que todo indicaba que se trataba de un acto de sabotaje. La narrativa oficial rápidamente se volvió hacia Moscú como el sospechoso habitual. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, la sospecha fue suficiente para seguir alimentando el discurso de que Rusia está librando una guerra encubierta contra Europa. La pregunta que resuena es, ¿qué tan convincente es para Alemania y sus aliados mantener esta narrativa de agresión continua? Las implicaciones de activar el artículo 5 son enormes. Implicaría una respuesta militar conjunta, una escalada que podría llevarnos a un enfrentamiento abierto entre 2 bloques con capacidades nucleares. Y sin embargo, los pasillos del poder. Pareciera que algunos desean precisamente esto, arrastrar a Europa a una nueva guerra que consuma sus recursos, que desestabilice a sus poblaciones y que paradójicamente refuerce la dependencia del continente de actores externos como Estados Unidos. El petróleo venezolano, por ejemplo, se ha convertido nuevamente en un punto de tensión, ya que Washington intenta asegurarse nuevas fuentes de energía mientras Europa sigue sancionando a Rusia, lo que ha llevado a una crisis energética sin precedentes. La guerra híbrida de Rusia es, para muchos en Occidente, la prueba de que el Kremlin no necesita desplegar grandes contingentes militares para desestabilizar a sus enemigos. Los incendios provocados, los ciberataques y las campañas de desinformación son vistos como los instrumentos de una guerra no declarada, pero constante. Sin embargo, hay otra cara de la moneda que rara vez se menciona: la forma en que la OTAN ha utilizado sus propios medios para influir y manipular la opinión pública, tanto en Europa como en Estados Unidos, para crear una narrativa de miedo hacia Rusia. Es una estrategia de desgaste, un juego peligroso que podría tener consecuencias devastadoras para el pueblo europeo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó en julio pasado que Rusia nos ataca a las naciones europeas todos los días con sus tácticas híbridas. Pero la verdadera cuestión aquí es qué tan dispuestos están los europeos a enfrentarse a Rusia y cuáles serían las consecuencias de tal acción. A medida que la retórica se intensifica, también lo hace el temor entre los ciudadanos comunes, aquellos que podrían terminar pagando el precio más alto si la situación se descontrola. Y si bien las élites políticas alemanas parecen prepararse para lo peor, hay una clara desconexión entre ellas y el sentir de la población que sabe bien lo que significa la guerra. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial, con su devastación y sufrimiento, siguen presentes en la memoria colectiva, y la idea de una nueva confrontación con Rusia es algo que muchos prefieren evitar. El petróleo, la energía y los intereses geopolíticos no deberían ser razones suficientes para arrastrar al continente hacia otra tragedia. Sin embargo, Alemania parece estar jugando con fuego, y el resto de Europa podría terminar ardiendo junto a ella. Mientras tanto, Moscú observa, prepara sus movimientos y espera. Los rusos han sido acusados de todo, pero han demostrado una y otra vez que están dispuestos a defender lo que consideran suyo y que no se dejarán intimidar por amenazas o despliegues militares. Lo cierto es que mientras la OTAN sigue planeando su respuesta contundente, Rusia también está haciendo sus propios planes. Los ejercicios militares en las fronteras, el fortalecimiento de las alianzas con países como China e Irán,
y la creciente presencia militar en el Báltico son un claro mensaje. Moscú no retrocederá sin luchar. Y si bien la retórica alemana intenta presentarse como defensiva, la realidad es que todo esto se siente más como una provocación deliberada que como una necesidad. El temor de que el artículo 5 sea invocado no es solo una amenaza para Rusia, sino también para los propios países europeos. La guerra no sería un evento lejano, sino una tragedia en el corazón de sus ciudades, afectando a millones de vidas, destruyendo economías y cambiando el curso de la historia. Mientras los líderes políticos juegan sus cartas, los pueblos de Europa solo pueden esperar y rezar para que la razón prevalezca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.